A ver, hace un momento platicábamos de que estos documentos de la Sedena que fueron filtrados a través del hackeo masivo por el grupo Guacamaya Leaks, pues dio a conocer este fin de semana que militares vendieron armas y granadas al crimen organizado en el año 2019 en instalaciones del Ejército, en la zona militar número 1. A ver, ¿qué tan grave es esta acusación si el presidente pues en todo momento se ha empeñado en culpar del tráfico de armas a Estados Unidos? Todos tienen la culpa, menos el gobierno mexicano, por lo que ocurre en torno a la violencia en nuestro país. ¿A qué nos estamos enfrentando? Ese es el tema que ponemos sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya tema, vaya situación y vaya panorama. Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchas gracias. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. A ver, cualquiera de estas notas que se han publicado por Guacamaya Leaks, ¿sí? Serían notas que en cualquier democracia, en cualquier país, provocarían renuncias masivas, provocarían que la gente se separe del cargo para que haya investigaciones profundas. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Minimizar todo lo que se publica, minimizar todas las revelaciones que hoy estamos teniendo y que muchas de ellas son realmente escandalosas. No me refiero a que si la familia de López Obrador fue a la Casa Gris allá con su hijo a Houston, o sea, me parece que esas no son las notas, o que una patrulla militar está cuidando la costa de Nayarit, porque ahí está Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, en el complejo turístico de Vidanta. A ver, eso me parece que no es el tema, aunque sí se puede presumir lógicamente, y que hay una contradicción con ese discurso de que ya no son los tiempos de antes, Víctor. Pero el tema de la venta de armas en el campo militar número 1, tú lo conoces, ahí en Avenida de Conscripto, Periférico, Secretaría de la Defensa Nacional y luego el campo militar número 1, ¿sí? Vendiendo granadas en 26,000 pesos cada una, sí, vendiendo el armamento que México compra para las Fuerzas Armadas y que luego acaban en manos de los criminales. A ver, no es raro lo que estamos comentando, pero simplemente se confirma. Cuando tú querías conseguir una arma, familias que querían tener un arma en México, al primero que recurrías es al policía. Y los policías te vendían las armas. ¿De dónde las sacaban? No lo sé. Sí, pero eso era clásico, que los policías te vendían las armas, ¿sí? Pero esto que se revela de Guacamaya Leaks, que se da a conocer la venta de estas armas especializadas, granadas, Víctor, me parece un asunto delicado que debería de provocar investigaciones profundas al interior de la Defensa Nacional y renuncias de generales, de tenientes coroneles, en fin, de los responsables que estén haciendo y cometiendo este ilícito. Fíjate, Raúl, ahorita que mencionas ese término, no estoy muy seguro o no sé, tú dime si estoy bien o mal, ¿qué tanto puede un militar con alto cargo renunciar? Más bien va en el orden de la destitución, ¿no? Él es destituido, no sé pues si sí, puedan renunciar a su cargo. Toda la razón. Sí. Pero lo que sí me queda a mí claro es que de nueva cuenta aquí se pone de manifiesto algo que hemos venido platicando desde hace mucho tiempo, el gran riesgo de la opacidad, de un poder que existe, que ya lo sabemos, a quien se le ha dado un poder descomunal, se le han dado atribuciones descomunales en una administración que en su momento pues dijo todo lo contrario, pero bueno, queremos pensar que, como lo dice el propio presidente, me equivoqué en mi apreciación y tuve que recurrir al ejército. Pero los problemas que conlleva esto, este es uno de ellos precisamente, la opacidad y la cerrazón y la falta de información. Y me viene a la mente el asunto de Ayotzinapa. En Ayotzinapa cada vez me convenzo más de que el principal obstáculo para poder conocer la verdad a fidelidad es el ejército. Hoy sabemos, gracias a esa investigación que se ha hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la decisión política del propio presidente de que se revele todo, de que el ejército sí participó. Pero es el momento y es la altura en que no sabemos hasta qué punto participó, hasta qué grado participó en estos hechos que a todas luces, pues bueno, sí son un crimen atroz, ¿no? Por donde lo veamos. Pero esto que de nueva cuenta pasa, si no hay una respuesta rápida, de nuevo nos va a demostrar una situación a la que nos vamos a tener que estar enfrentando de manera constante
en los siguientes meses y años, porque conforme el ejército vaya teniendo más y más atribuciones y participe en tantas otras actividades, como ya sabemos, que incluye hasta las turísticas, bueno, nos vamos a enfrentar siempre al riesgo de que hagan lo que hagan, pues ve tú a saber. Y para saber, híjole, pues vamos a batallar muchísimo, porque todo va a haber menos transparencia y rendición de cuentas. A pesar de que se dice que los van a mandar a llamar o que los pueden mandar a llamar al Congreso para que expliquen. Pero este es el tipo de situaciones que ponen en duda todo esto, Raúl. Sí, claro, y mira, por eso yo decía que cada uno de los escándalos que se han dado a conocer a través de estas filtraciones, a través de este hackeo, como quieras llamarle, sí, me parece que debe ser un asunto de escándalo tras escándalo, pero es lo que nos estamos acostumbrados en México, que somos de tragedia tras tragedia, de escándalo tras escándalo. No acabamos de digerir todavía uno, de desglosarlo, de entenderlo bien, cuando ya está encima el otro, y ya está luego el otro, y ya está otra vez el otro, ¿sí? Y entonces las cosas que de alguna forma quedan pendientes, por ejemplo, el tema de armas, y me concentro en este asunto, que mientras en México, Mexicanos contra la Corrupción está revelando a través de estos documentos de Guacamaya Leaks, esta venta de armas, ¿sí? Que híjole, bueno, pareciera como que es una parte sistemática, no un asunto de uno o dos o tres, sino pareciera que era como una forma sistemática de acuerdo a lo que han publicado estos reportajes. Y por otro lado, sí, bueno, tienes hoy que el secretario de Relaciones Exteriores sí presenta una segunda demanda en los Estados Unidos en contra de las 5 armerías que se encuentran ahí en este estado de Arizona. ¿Por qué ligo los dos temas? Tiene que ver con armas, pero me parece muy grave sí que desde el ejército haya malos elementos que están vendiendo el armamento que le ha costado a los mexicanos, y por otro lado el canciller sí anunciando una segunda demanda en contra de estas empresas armadoras, que si bien sabemos que muchas de estas armas que en Estados Unidos son legales y que en México no hay legalidad de armas, sí estén pasando y queden en manos del crimen organizado, cuando también vemos que el mismo ejército está surtiendo al crimen organizado con armamento del Ejército Nacional. Me parece un tema que a veces parecen grandes contradicciones, en donde por un lado nos presumimos o decimos estamos luchando por este derecho de que no entren armas, de que no se trafiquen armas a nuestro país, aunque siempre he pensado que parte de la frontera de México es el trabajo que no está haciendo México para que no pasen estas armas en fin. Y el canciller con razón dice, a ver, nos están pidiendo los estadounidenses apoyo para el combate del fentanilo. Sí, bueno, queremos que ellos también nos ayuden para que se detenga el tráfico de armas. A veces como pareciera que hay contradicciones en muchas cosas. Raúl, y luego el reporte que señala, dice, al momento de elaborarse el reporte se desconocía la identidad de ambos militares. En otro reporte se menciona que el militar que abastecía de armas es escolta de un mando castrense al que los criminales llaman el nuevo comandante y que tiene rango de coronel. En las llamadas interceptadas se informa a un líder del grupo delictivo que desde hacía 2 semanas tenía un nuevo jefe. Describió a su superior como un coronel originario de Tepalcatepec, Michoacán, que gusta de dinero, bebida y le entra todo, dice parte del reporte, que es lapidario en ese sentido. Y oye, esto que estamos viendo, pues no sé si entra, desconozco las leyes militares, Raúl, pero esto yo creo que raya en la alta traición. Alta traición, alta traición, porque oye, le estás vendiendo granadas y armas a los que van a atacar, a los que vas a combatir después, pues estás entregando la vida de soldados también o poniéndola en riesgo. Yo creo que esto se tipifica como alta traición al país, pero bueno, veremos cómo avanza, ¿no? Sí, y por eso, a ver, y lamentablemente siguen pasando estos escándalos y seguramente llegarán mucho más cables, más información en este sentido, sí, de las cosas que lamentablemente están enrareciendo la visión que tenemos muchos mexicanos de las instituciones de las Fuerzas Armadas, que es una de las instituciones que tiene el mejor prestigio, la Guardia Nacional, la Marina y desde luego el Ejército Mexicano, pero con estas cosas pues se debilita y con
tanto poder que se le está dando, con tanto dinero que este gobierno le está dando al ejército mexicano, híjole. Oye, el reto para el gobierno mexicano en este momento es cómo va a procesar todo esto y cómo va a responder. Porque si vamos a volver a entrar en opacidades o en mañaneras donde nos dicen que no pasa nada y que todo es fuego amigo y que Ya es se fuego de los sabía, liberales. que ya se sabía. Pues es lo que ha dicho, minimizar, como que no pasa nada, ay, del estado de salud del presidente, pues ya se sabía, pero pues bueno, o sea, ese es exactamente el tema, minimizar todos los temas que tienen que ver con esta falta de transparencia, con estos desvíos y desde luego asuntos muy criminales y de alta traición, como bien lo has calificado, me parece que entra y tipifica perfectamente en este asunto. Ya dos importantes trabajos de encuestas ponen, no recuerdo ahorita quién lo generó, pero aparece ya que el 64% de los mexicanos creen que hay corrupción en el gobierno de México y solo un 20% todavía considera que no. Es un porcentaje bastante alto. Y el World Justice Project, que es otra institución internacional, nos ubica ya entre los 5 países más corruptos del mundo, Raúl. Sí, lamentablemente sí, y que esa es precisamente la lucha de este gobierno con la cual precisamente llegó a la presidencia de este país, la lucha contra la corrupción, y lamentablemente sí son uno tras otro los casos que se han venido documentando. Pero ¿qué pasa? Bueno, a veces pareciera que no pasa nada, Víctor. Lamentablemente esto es lo que vamos viendo. Bueno, pero ya veremos. Por lo pronto son hechos que sí lastiman desde luego a nuestro querido país, lastiman a las instituciones también al revelarse este tipo de actos de corrupción, no se le puede calificar de otra forma, y que lamentablemente lastiman a nuestro país. Raúl, no pasa nada hasta que pasa. Hay que recordar el caso de Peña Nieto. Cuando entró, era el presidente más popular de América Latina y ocupaba las portadas de todos los diarios, era el más querido, a pesar de cómo llegó y en qué llegó. Pero a la vuelta del tiempo se vino Ayotzinapa, se vino la Casa Blanca, se vinieron 2, 3 escándalos más y mira dónde acabó. Así es. Vamos a seguir informándole. Gracias, Víctor. Un saludo. Un abrazo, Raúl. Saludos.